Composición de funciones. Bien, este es un pequeño seminario virtual para que repasemos una serie de conceptos importantes relativos a la composición de funciones que después nos van a hacer falta para entender bien la derivación de la composición de funciones. En primer lugar, vamos a dar una pequeña introducción, en la cual diremos: consideremos una función de una variable, y igual a f de x. A x siempre le vamos a llamar variable independiente, mientras que la y será la variable dependiente. Cada vez que yo le dé un valor a la variable independiente, obtendremos un valor para la variable dependiente. La variable dependiente, la y, aparece de forma natural, ya que f no es más que el nombre que recibe esa función. Por ejemplo, si a x le asocio su imagen, que llamo f de x, a esta f de x es a la que le llamo y. Un ejemplo se verá muy bien. Supongamos la función f1 que asocia a cualquier número x ese número más 7. Por ejemplo, al 5 le asociará el 5 más 7, al 0 el 0 más 7. Pues bien, ese x más 7 es a lo que le llamo variable dependiente y. Y en la práctica siempre aparece al revés, y igual a x más 7. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos con una función, valga el segundo ejemplo, en la que a un número x le asocio su cuadrado más 7, por ejemplo al 5 le asociará el 25 más 7, que es 32, al 2 le asociará el 4 más 7, que es 11, etc. En la práctica siempre aparecerá así, igual a una función que sea x cuadrado más 7. Y siempre debo de entender lo mismo. Cuando yo me encuentre con la función y igual a x cuadrado más 7, debo de entender que a cualquier número x le asocia su cuadrado más 7 y a ese resultado es a lo que le llamo variable dependiente y. Por lo tanto, se observa aquí muy bien la idea de variable independiente x, la idea de variable dependiente y. Independiente x, dependiente y. De tal forma que en el caso primero de la primera función y igual a x más 7, las variables dependiente e independiente pueden intercambiarse. Es decir, de esta expresión igual a x más 7 yo puedo despejar x como y menos 7. Y a partir de este momento, lo que antes era variable dependiente pasa a independiente. Es decir, en este caso y sería la variable independiente y x la dependiente. Cada vez que yo le dé un valor a y, obtendré el correspondiente a x. Por lo tanto, para ciertas funciones, las variables dependiente e independiente se pueden intercambiar. Simplemente se despeja una en función de la otra. Pero hay casos en los que esto no es posible, como en la segunda función, f2, donde y igual a x cuadrado más 7, cuando yo despeje x, me saldrá como más menos la raíz de y menos 7. Y esto no es una función, porque a un valor de y no tengo un único de x, sino tengo dos, más menos. Y eso saben que no es una función. Este tema se va a tratar muy bien más adelante cuando estudiemos funciones implícitas. También interesa en desarrollos teóricos no sobrecargar el número de nombres. Y eso nos lleva a utilizar a veces esta notación. En lugar de y igual a f de x se dice y igual a y de x. Porque cuando tengamos un montón de funciones, pues tenemos que empezar f1, f2 o fgh, entonces es mejor poner igual a y de x y terminamos antes. Por último, que antes de definir el concepto que nos ocupa de composición de funciones, recordar que las funciones se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir y en todos casos el resultado es una nueva función. Bien, pues vamos a definir el concepto de composición de funciones. Ahí lo tenemos. Supongamos una función f
definida en una parte D de Rn con imagen en Rm. Y otra función g definida en una parte B de Rm con imagen en Rp. Obsérvese que para definir la composición de funciones, este conjunto R elevado a m tiene que coincidir con este otro, R elevado a m. Damos dos ideas. La primera, ¿cuándo existe la composición? Y segundo, ¿cómo se calcula? Primero, ¿cuándo existe la composición? Existe la composición cuando la imagen del conjunto de definición de F está contenido en B. Cuando la imagen del conjunto de definición de F está contenido en B. Entonces existe la composición. Y la composición va de D a Rp. Primero, ¿cuándo existe? Segundo, ¿cómo se calcula? De esta manera. La composición de F con G es G de F de X. Y esto es válido para cualquier punto X del conjunto de definición de la primera función. El resto de este seminario virtual va a tratar de explicar esta definición. En los dos aspectos. En primer lugar, en la existencia y en segundo lugar, en el cálculo de la composición. El primer ejemplo que vamos a hacer es sobre la existencia. ¿Existe la composición de F con G? Fíjense que para que exista la composición de F con G tenemos que volver aquí. Y decir que existirá cuando la imagen del conjunto de definición de D mediante F esté contenido en B. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería definir nuestras funciones. Definir nuestras funciones en el sentido siguiente. ¿Qué es f de x? F de x es una función de una variable. Es decir, es una aplicación de una parte D de R en R. Fíjense que para determinar su conjunto de definición yo tengo que preguntarme, ¿cualquier número real multiplicado por 3 y restándole 9, el resultado es un número real? La respuesta es que sí. Esta función está definida en todo R, por lo tanto su conjunto de definición D coincide con R. Es por lo tanto una aplicación de R en R. Y obsérvense que lo mismo le pasa a G. Cualquier número real que lo eleve al cuadrado, le multiplique por 3 y le sume 2 al resultado, eso da un número real. Por lo tanto, el que hemos llamado B, conjunto de definición de la segunda función, es en este caso coincide con R. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, en el más sencillo, tantos los conjuntos de definición de F como los de G son coincidentes con el espacio. Por lo tanto, tendríamos una aplicación F de R en R, una aplicación G de R en R. ¿Qué tenemos que comprobar? Pues tenemos que comprobar si la imagen mediante F de R, que coincide con D, estamos comprobando esta expresión, si la imagen mediante F de R está contenido en R. Se parece que sí. La imagen mediante la función f de cualquier número real es un número real. Cualquier número que yo le multiplique por 3 y le reste 9, su imagen es un número real. Por lo tanto, tenemos que en este caso coincide. F de D está contenido en B. F de R está contenido en R. Por lo tanto, existe la composición de ambas funciones y resolveríamos ya el ejercicio que hemos puesto, que recuerden que no era calcular la composición, era ver de la existencia de la composición. El segundo ejemplo es el contrario, es decir, el hecho de que exista la composición de F con G no significa que exista la de G con F. No conmuta. Y evidentemente en este ejemplo es que sí. Lo vamos a hacer un poquito deprisa para no tardar mucho en este vídeo, pero el ejercicio es exactamente igual. ¿Qué es lo que tendremos que comprobar? Pues tendremos que comprobar ahora que G de B está contenido en D. Recuerden que antes era que F de D está contenido en B, ahora invertimos el orden. Pero pasa exactamente igual. G de B es G de R, que es R. Y G de B y D coincide con R. Por lo tanto, G de B está contenido en D. Y por lo tanto existe la composición de G con F.
Por tanto, para estas dos funciones existen tanto la composición de f con g como la de g con f. El siguiente ejemplo lo que va a tratar de decir, vamos a calcularla. Para estas dos funciones vamos a calcular la composición de f con g. Y nos basaremos en la definición, que es esta. La composición de f con g sobre x es g de f de x. Esto en la práctica, ¿cómo se hace? Es muy fácil. Es muy fácil. Simplemente tendríamos que apoyarnos en esta expresión. ¿Cuánto vale f de x? F de x vale 3x menos 9. Le sustituyo. Si vean ustedes que he puesto g de lo que vale f de x, que es 3x menos 9. Ahora, ¿qué hace la función g? La función g coge a cualquier valor de y, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 3 y le suma 2. Luego a este que va a ser exactamente igual. Elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3 y sumarle 2, que es lo que hemos puesto aquí. Lo elevo al cuadrado, le multiplico por 3 y le suma 2. Luego este es el resultado de la composición. Dice que de esta manera tan sencilla hemos calculado el valor de la composición. Y ahora pongo aquí algún ejemplo. Imaginemos que le demos a x el valor 2. ¿Qué significa x el valor 2? Pues que aquí pondríamos 2 y aquí pondríamos 2. Y el resultado sería 3, que multiplica 3 por 2, que es esto, menos 9, 29. Y eso en la práctica, ¿qué significaría? Este esquema deben de entenderlo muy bien, porque se entiende muy bien lo que es la composición. Si yo cojo la imagen de 2 mediante f, me va a dar menos 3. Aquí lo tienen. 3 por 2, 6, menos 9 es menos 3. ¿Y cuál es la imagen de este mediante g? Pues la imagen de menos 3 mediante g es menos 3 al cuadrado por 3 más 2, que es 29. ¿A qué le corresponde mediante la composición el número 2? El 29. Es decir, es como si diera un salto totalmente de aquí a aquí. Es como si diera un salto de la primera a la última. Por lo tanto, dadas las funciones f y g, la composición de ambas es aquella que a cualquier número x le asocia esta cantidad. Y pregunto ahora, ¿podríamos haber llegado a este resultado de otra forma? Pues bien, simplemente cambiando de notación. Fíjense, la primera función era f de x igual a esta. Vamos a llamarle y. La segunda función era g de y igual a esto. Vamos a llamarle z. Y ahora vamos a ir aquí a z y vamos a sustituir en lugar de y su valor. Si en lugar de y sustituimos su valor, fíjense lo que nos daría 3 por y, que es 3x menos 9 al cuadrado, más 2. Este es el resultado de la función. Aquí lo tienen arriba. Esto que es así de sencillo, diríamos en la práctica, ¿por qué no lo hacemos así? Ya veremos en teoría de las funciones implícitas que no siempre se puede despejar una variable dependiente en función de una o varias independientes. Ejemplo 4. Aquí vamos a mostrar un ejemplo en el que no existe la composición. Vamos a verlo con tranquilidad. Tenemos estas dos funciones, f de x y g de x. Que f de x es aquella en la que a cualquier número le resta 5 y g es aquella en la que a cualquier número le calcula su raíz cuadrada. Y le pregunto, ¿existe la composición de ambas? Entonces, para ver si existe la composición de ambas, lo primero que vamos a hacer es ver, como siempre, los conjuntos en los que está definida cada función. Y los tenemos aquí y vamos a verlo. Ven ustedes que aquí el conjunto de definición de esta función es todo R. Cualquier número real le puedo restar 5. Mientras que el conjunto de definición de esta función no es todo R. Porque no la raíz cuadrada de cualquier número real es un real. La raíz cuadrada de menos 5 no es un real, es un complejo. Por lo tanto, el conjunto de definición de la función g es aquellos números para los cuales x toma el valor no negativo, mayor o igual que 0. Esto lo vamos a expresar así. D es el conjunto todo R y B, que es el conjunto de definición de la función, es el conjunto de puntos cuyos valores son no negativos. ¿Cuál es la imagen de f mediante D? La imagen de la función mediante D es todo R. Y la pregunta es, ¿está contenido todo R en B? La respuesta es que no. Todo R no está contenido en B. ¿Por qué? Porque B es solamente aquellos números que son no negativos. Y R también están los números negativos, luego no es una parte. Luego no existe la composición. Evidentemente, estos casos, pues,
no son corrientes, es decir, tengas en cuenta que cuando nosotros trabajemos con la composición siempre supondremos su existencia, pero en principio hay que pararse y hay que verlo que no siempre para dos funciones dadas existe la composición. Y ahora pregunto, en el ejemplo quinto, ¿existirá la composición de G con F? ¿No? Pues comprueben que sí, que en este caso sí existe la composición de G con F. Bien, por último, vamos a hacer ya un ejemplo con funciones de más de una variable sobre la composición, pero si se ha entendido lo anterior, esto se va a entender muy bien. Y decimos lo siguiente. Damos dos funciones f y g. F es una función que de una parte de d de R2 en R4, es decir, a un vector con dos componentes le asocio uno de 4. Y g es aquella en la que a un vector con 4 componentes le asocia un número real. Y pregunto, en el caso que exista la composición de ambas, calcular la función resultante. Es decir, vamos a ver en principio si existe la composición y en segundo lugar calcularla. Entonces vamos a llamar, como siempre, hemos llamado D, al conjunto de definición de la función f y G al conjunto de definición y H al conjunto de definición de G. D, ¿qué es D? Fíjense, D es aquel conjunto donde están las funciones para los cuales existe f. ¿Para qué funciones existe? ¿Para qué valor existe f? En primer lugar, dado dos números reales, ¿su suma es un real? Sí. ¿Y su resta es un real? Sí. ¿Y su producto es un real? Sí. ¿Y su cociente? Ojo, siempre que el denominador no sea cero, sí es real. Por lo tanto, D lo formarán aquellos puntos donde x sub 2 no sea cero. Es decir, lo que hemos puesto aquí. Mientras que G no hay problema, ya que G es el conjunto de definición, H es el conjunto de definición de G, y cualquier par de números reales multiplicado y restándolo con cualquier otro par de números reales, el resultado es un real. Luego, lo que hemos llamado H aquí coincide con todo R4. Cualquier cuaterna de números reales, el resultado de la operación que aparece aquí definida G es un número real. Por tanto, nuestra pregunta es, ¿la imagen mediante D de la función, la imagen mediante f del conjunto D está contenido en H? La respuesta es que sí. Luego, existe la composición. Y ahora vamos a calcularla. Es muy fácil. Fíjense, f compuesto con g sobre cualquier vector es g de f sobre ese vector. Sustituyo esto. F de x1, x2 era esta cantidad. ¿Y qué hacía g? ¿Lo recuerdan de antes? G era el producto de las dos primeras componentes menos las otras dos segundas. Las dos primeras componentes, estas dos, menos el producto de estas dos. Era simplemente aquí operar. Y nos queda menos x sub 2 al cuadrado. Luego G es una función que a cualquier vector de 4 componentes le asocia esta cantidad. Luego, esta sería la composición de ambas, que a un vector con dos componentes, x1, x2, le asocia la segunda elevada al cuadrado y cambiado de signo. Esta sería la función, composición de ambas. Por ejemplo, si tomamos un punto cualquiera, el 1, 2, ¿qué le corresponderá al 1, 2? Pues al 1, 2 le va a corresponder el menos 4. Y aquí ven ustedes que está hecho primero pasando a F y después pasando a G. El menos 4. Bien, para terminar, un pequeño ejercicio que dejamos aquí planteado y sería, ¿cuáles serían las funciones a las que llamaremos f y g que se dedujeran de esta composición? ¿Cuáles serían las funciones a las que llamemos f y g que se dedujeran de esta composición? Esta es una composición típica. Z igual a I1 por I2, donde I1 y I2 toman estos valores.